Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la Escuela Profesional de Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje. El tema a tratar de hoy es Educación en la Sociedad Feudal, a cargo del doctor Víctor Guarango García, especializado en el curso de Teoría de Corrientes y Modelos Educacionales. Sígueme, conozcamos un poco más de este proyecto. Características económicas, políticas y sociales en la sociedad feudal. Bueno, en lo económico no existía un sistema monetario. Entonces, la economía se medía a través de la cosecha, la cría de animales y los pagos de tributos. En lo político, el gobierno era de tamaño reducido, ya que éste pasaba por un periodo de monarquías. El rey tenía un poder limitado, ya que eran los señores feudales quienes tenían el verdadero poder. En lo social existían tres grupos principales. Uno de ellos era la nobleza, que estaba conformado por las personas que tenían grandes tierras. El clero, que estaba conformado por la Iglesia Católica. Y los siervos, que estaban conformados por los campesinos y artesanos del pueblo. Este grupo era el grupo más pobre. Voy a hablar sobre las características de la educación en la época feudal. Las primeras instituciones en crearse fueron los monasterios a partir del siglo VII. Y también se crearon los alguaciles y monásticas, que eran aquellas instituciones que custodiaban el saber y los conocimientos. Su educación era para muy pocas personas, ya que el conocimiento era basado fundamentalmente en la Biblia, que era su libro sagrado, en el que basaban todas sus enseñanzas. La educación era para el clero, ya que ellos aprendían todo con los libros antiguos, todo relacionado con la Biblia, y no necesitaban adquirir nuevos conocimientos, simplemente aprender los conocimientos que ya se sabían. Su educación era de tipo memorista, quiere decir que ellos repetían hasta aprendérselo. Como ya lo dije, no era necesario aprender nuevas cosas, ni en el ámbito religioso que vendría a ser la Biblia, ni en el ámbito cultural. Todas las instituciones que existieron en esa época y eran paganas fueron eliminadas, ya que solo tenía que existir la religión católica que se basaba en la Biblia. Hoy les voy a hablar qué rol tuvo la iglesia en la sociedad feudal. El jefe espiritual, la organización que marcó fin a Roma, el vínculo con Dios y el diezmo. Todas las personas estaban obligadas a pagar el 10% de su trabajo, ya que en ese dinero la iglesia podría apoyar a los hospitales y orfanatos. Tenemos el clero regular y el clero secular. El clero regular estaba conformado por sacerdotes y laicos, ya que ellos se encargaban de las parroquias, y el clero secular estaba conformado por frailes y monjas. Ellos tenían un rol y un horario en los cuales tenían que cumplir para comer, descansar, trabajar y rezar. En ese tiempo, la Iglesia Católica tuvo un gran poder político, económico, espiritual, judicial, etc. Gracias. Y hoy les voy a exponer sobre los representantes en la edad feudal. Tenemos como jefe y el que cabezaba el pirámide de poder al rey, el cual él era el jefe de todo. También tenemos a los grandes vasallos, el cual estaba conformada por condes, vizcondes, duques y marqueses, pues ellos realizaban un beneficio a un noble superior a cambio de una absoluta fidelidad. También tenemos al alto clero, que estaba conformada por cardenales, obispos con un gran poder económico y político. En pocas palabras, eran ellos familias reales. También tenemos al bajo clero, que estaba conformada por curas y sacerdotes, el cual ellos tenían una gran función, el cual brindaban educación basado en la Biblia. También tenemos a la nobleza, una pequeña parte de la sociedad, el cual estaba conformada por el rey y los señores feudales, y que tenían grandes derechos. Muchas gracias. Escuelas que existieron en la sociedad feudal. Los monasterios fueron las primeras escuelas desde el siglo VII. Las instituciones abaciales y monásticas custodiaban el saber que había sido dado al hombre, y la enseñanza era para pocos. Las escuelas paganas desaparecieron y la iglesia tomó entre sus manos la institución. Las escuelas monásticas eran de dos categorías.
una que estaba destinada a los futuros monjes y la otra que estaba destinada a la instrucción. Las escuelas del Bajo Pueblo no enseñaban a leer ni escribir, sino les enseñaba la doctrina cristiana, y así los mantenía en la ignorancia. Y formaban los maestros en la educación de la sociedad feudal. Se seleccionaban de la nobleza, el clero, la burguesía y los campesinos. De la educación se seleccionaban en dos partes, que era la educación del pueblo bajo, la educación caballeresca. Educación del pueblo bajo. No se les enseñaba ni a leer ni a escribir. Por lo contrario, se les enseñaba la doctrina cristiana para mantenerlos en ciertos aspectos de la ignorancia. Educación caballeresca. Se les enseñaba una serie de habilidades prácticas como el manejo de armas, torneos, etc. Además, deberían pertenecer al cierto nivel de la clase social. Escuelas feudales. Sabemos que en el feudalismo la iglesia era la mayor influencia en la época feudal, así como también la desigualdad social, ¿no? Los niños más pobres aprendían a través de la repetición de conceptos básicos. Nunca iban a tener acceso a los libros, así que no se les enseñaba a leer ni a escribir, ¿no? Porque no les serviría en el futuro. Mayormente estaban destinados al campo, ¿no? Los niños de la realeza eran educados por los profesores de la iglesia y la corte real. Cuando surgió la iglesia, dado que era la más poderosa, la iglesia católica, llegó Carlomagno y dijo que todos los niños podrían estudiar, ¿no? Entonces se separaron en 3 etapas. Los estudiantes de las familias pobres eran aquellos que mostraban mayores aptitudes para estudiar. Entonces se les daba ropa, comida y alojamiento gratuito. Los estudiantes de las familias ricas y nobles era todo lo contrario. Ellos pagaban más que todo a sus maestros para poder recibir e impartir la educación dentro de sus hogares y la comodidad, ¿no? Los estudiantes mayores eran hombres instruidos que querían seguir estudiando o aprendiendo, ¿no? Iban a donde se impartía la maestría de su interés, ¿no? Muchísimas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Con la creación de la Biblia es ahí donde comienza la educación, ya que los religiosos se encargaban de impartir conocimientos a los niños a través de la Biblia. Con la creación de las universidades es donde comienza a impartirse la enseñanza de las distintas materias. Por ejemplo, tenemos al trivium con la lógica, la retórica, tenemos también al quadrivium con la aritmética, geometría y música y astronomía. También tenemos a la filosofía y a las ciencias. En conclusión, el feudalismo fue un sistema de organización política y social, basada en las relaciones entre los vasallos y los señores feudales, a través del trabajo en las tierras, producción agrícola y agricultura. Se dice que en esa época la sociedad estaba organizada por clases completamente piramidales y se dividía en 3 grandes grupos llamados la nobleza, el clero y los campesinos. Sus mayores representantes fueron Carlomagno, Agustín de Hipona, Boecio. En el tratado podemos concluir que la Iglesia Católica ejerció un papel fundamental. Era un papel y una influencia realmente poderosa en la sociedad feudal. Incluso en la educación se formaba a las personas de acuerdo a las doctrinas religiosas, de acuerdo a las creencias y a todas aquellas prácticas y leyes que planteaba la religión católica. Esta educación de la cual estamos hablando era claramente diferenciada, era totalmente clasista, donde cada persona no tenía el mismo tipo de formación, sino que ésta dependía a qué grupo social pertenecía el individuo. La mujer también es incluida en esta época de la historia para recibir instrucción o educación, pero no por un tema de igualdad, sino que estas mujeres, cuando posteriormente formaran su propia familia, tenían la obligación de transmitir los conocimientos a sus hijos y de generación a generación. Este es un papel muy importante que cumple la mujer, pero lo lamentable es que habían intereses de por medio. Quiere decir que
Cada ser, cada persona que era educado en esta época de la historia, no era para poder superarse, sino porque habían intereses de los estratos jerárquicos más altos. Y si bien es cierto, también el pueblo tenía acceso a la educación, ellos no aprendían a leer ni escribir, sino que ellos eran formados en base a prácticas, en base a instrucciones, en las cuales se les fomentaba una mentalidad sumisa, una mentalidad conformista, para que en un futuro pudieran ellos seguir contribuyendo, aportando y pagando los tributos al rey. Se dice que la Iglesia Católica tuvo incluso muchísimo más poder que los mismos reyes en la época feudal. De todo esto hemos podido concluir que, enlazándolo con la actualidad, ahora todos los seres humanos tenemos derecho a una educación. Genial, ¿verdad? Todo este proceso de aprendizaje fue divertido y práctico. Logramos completar saberes ya adquiridos con nuevas formas de aprendizaje. Pudimos tener muchas y nuevas experiencias y practicamos nuevos procesos, desde la introducción, evolución y conclusión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuevos proyectos.